Hola, ¿qué tal traders? Bienvenidos a un nuevo video de Tatanka Trading Group. El día de hoy vamos a tener lo que es la parte del análisis de mercado. Vamos a ver que hay dos formas grandes, gigantescas, de poder especular en los mercados financieros. Específicamente estamos hablando de lo que tiene que ver con análisis fundamental y con el análisis técnico. Ambas podemos utilizarlas para analizar el mercado, tener una probabilidad mayor de poder acertar en la dirección del precio que nosotros decimos que es hacia donde se va a ir. Pero bueno, vamos a empezar con lo que es la parte del análisis fundamental. Este básicamente estudia el valor de una compañía, o sea, lo que buscan es saber si el precio que tiene determinada empresa, por ejemplo, en este caso es correcto o si esta empresa está infravalorada, vale menos de lo que realmente está allí, o está sobrevalorada y es una empresa que supuestamente sus acciones están demasiado costosas, pero como tal no es una empresa que tenga mucho valor realmente. Las principales herramientas se centran en los fundamentos del estudio económico de las empresas. ¿A qué hace referencia a esto? Tiene que ver con todo lo que son, por ejemplo, cálculos de ratio, estados de flujo de efectivo de la compañía, cómo están los estados financieros, los balances financieros, cómo están ganando estas empresas, cómo están ganando los socios, cómo están obteniendo todo lo que son los dividendos, entre otras cosas. Aquí también se puede ver mucho todo lo que las noticias que pueden afectar, digamos, estas empresas, por ejemplo, que cambiaron al CEO de Coca-Cola o al CEO de Apple, o sea, cambiaron a los directores de cada una de las empresas. Todo este tipo de análisis fundamental hace que sea un poco más probable que el precio se mueva en nuestra dirección o en nuestra contra. Hay una página que nosotros les recomendamos mucho, que está aquí, que es la parte de Yahoo Finance, desde la cual si por ejemplo ustedes quieren venir a buscar cuál es el estado o qué está pasando con alguna de las empresas que más les gusta, pueden buscarlo. Entonces en este caso vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, con Coca-Cola. Entonces escribimos Coca-Cola, vemos que el símbolo de Coca-Cola Company es la K y la O. Entonces vamos a ir a buscarlo. Y aquí nos va a lanzar toda la información detallada de la empresa. Por ejemplo, nos va a decir que es una empresa que cotiza en el New York Stock Exchange, en la Bolsa de Valores de Nueva York. Nos dice el precio, cuál fue el cambio que ha tenido, cuánto fue el precio del último cierre. O sea, hay mucha información aquí que ustedes pueden ir detallando, cuándo son los siguientes earnings o la entrega de dividendos que puede tener la empresa. Sí, o sea, tienen aquí todo el desarrollo de ella y si nos vamos un poco más abajo, podemos ir viendo cuáles son las últimas noticias que ha tenido pues dicha empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos aquí que la última dice que fue el día de ayer para Coca-Cola. Entonces aquí pueden ir enterándose un poquito más de todo. Todo este tipo de análisis que está pasando, si están despidiendo empleados, si están contratando más gente, si están pensando en abrir alguna sede en otro país que no lo tiene, están pensando en ampliar, o sea, todo este tipo de información es lo que puede afectar los mercados financieros respecto a la parte de fundamentales. No solamente para la parte de acciones o de opciones sobre acciones y demás. Por ejemplo, acuerdos económicos, ¿ya? La relación en este momento, por ejemplo, que hay entre China y Estados Unidos, todo eso puede afectar el mercado, si hay una bomba, si hay algún atentado, o sea, todos son factores externos a los mercados que pueden generar un impacto dentro de ellos. Por ejemplo, hace un tiempo cuando Corea del Sur hizo pruebas con misiles nucleares, los mercados inmediatamente apenas se dieron cuenta de la noticia empezaron a desplomarse mucho por la tensión, por el temor que había entre todos los inversionistas de los mercados, pues de que se pudiera desencadenar un conflicto bélico. Entonces, todo esto es lo que está relacionado, traders, con la parte de análisis fundamental en los mercados. Ir a mirar cada una de las empresas, ir a mirar los gobiernos, ir a ver qué está pasando con los fondos monetarios nacionales, o sea, ver qué está pasando con cada una de estas partes administrativas, puede darnos una idea de qué puede estar ocurriendo dentro de los mercados. Vamos ahorita con lo que es lo que nos compete un poco más, que es la parte del análisis técnico. Es lo que más utilizamos todos los traders, las personas que estamos en este mundo del trading,
para nosotros identificar en qué momento compramos, en qué momento vendemos. Nosotros en Tatanka Trading Group, desde el análisis fundamental, no es mucho lo que nosotros hacemos. O sea, sí estamos enterados de qué está pasando más o menos en los mercados y qué está ocurriendo con otros países y demás, pero lo que principalmente nos compete, ya que somos scalpers, nuestras operaciones duran muy poco tiempo, ¿sí? Nos enfocamos un poco más en la parte del análisis técnico. El análisis fundamental está un poquito más relacionado con lo que tiene que ver con operativas tipo swing, que se desarrollan de más de un día, por ejemplo. Entonces, dentro del análisis técnico encontramos dos divisiones. Una que es el análisis chartista, que es toda la interpretación de las formaciones que está haciendo el precio, las figuras que están ocurriendo dentro del precio. Y tenemos la parte que es el análisis cuantitativo, que es simplemente el estudio de indicadores matemáticos para darnos alguna opción, alguna probabilidad mayor de acertarse en alguna dirección. Asimismo, dentro del análisis técnico se estudia lo que es el price action o acción del precio, ya que el precio es el que manda dentro del gráfico y contiene pautas para las decisiones de la gran mayoría de operadores en el mundo. O sea, básicamente es puro análisis de gráficos y de figuras. Dentro del análisis técnico existen herramientas que nos ayudan a identificar oportunidades, ¿ya? Dentro de nosotros, como Tatanka Trading Group, basamos nuestra operativa en lo que está relacionado con volumen y lo que son zonas de oferta y demanda. Las herramientas que se utilizan en el análisis técnico podemos encontrar la primera, que son los tipos de gráficos, ya todo lo que son gráficos de líneas, gráficos de barras, que lo vamos a ver un poco más adelante. Identificar cómo se encuentra el mercado, que esto lo vamos a ver en un video más adelante, que es si el mercado está en tendencia, si está en rango, vamos a ver si el mercado está balanceado o hay un imbalance en los mercados, en el precio, que es cuando se empiezan a generar las tendencias o los movimientos más amplios de subida o de caída en los mercados. Identificar las estructuras de la tendencia, encontrar lo que son las zonas de supply and demand o las zonas de oferta y demanda, que esto es una de las cosas que más tienen que tener en cuenta los traders que aspiren a lograr la consistencia, y es que deben encontrar cuáles son las zonas de mayor interés para los institucionales, las zonas de oferta y demanda, cuáles son los puntos en donde más están posicionados institucionales para realizar compras o realizar ventas. De nada sirve que ustedes tengan un análisis muy bueno, pero que lo tengan en un nivel en donde no hay mucho interés hacia ninguna de las dos partes. O sea, las probabilidades de que su trade salga positivo se disminuyen considerablemente. Entonces, esto es muy importante, las zonas de oferta y demanda, y es uno de los ejes con los cuales operamos en Tatanka Trading Group. La parte, o sea, el número 5 de las herramientas, que son los indicadores. Encontramos muchos indicadores que los vamos a ver un poco más adelante, como lo son el RSI, el MACD, las medias móviles, etcétera, etcétera, que son indicadores que son un poco más retrasados y que nosotros no les encontramos mucha funcionalidad. Entonces no los trabajamos dentro de nuestro programa de entrenamiento. Encontramos las herramientas que son las de volumen. Por ejemplo, podemos encontrar lo que es el order flow, lo que es el volume profile, lo que son los big trades, lo que es VWAP, lo que es histogramas de volumen, etcétera. O sea, son herramientas que son primordiales y es lo que nosotros vemos en nuestra parte avanzada, porque es como el alma del precio, es el alma del mercado. Te está diciendo qué está pasando realmente en este punto. Cuántos se están posicionando compradores, cuántos se están posicionando vendedores, con qué fuerza lo están haciendo, si están entrando con órdenes agresivas, si están entrando con órdenes pasivas en el mercado. O sea, identificar bien qué está pasando con el volumen dentro del mercado es fundamental para que ustedes puedan saber si se posicionan en este momento o si dejan pasar su operación y buscan una entrada más clara. Si ven, por ejemplo, que la participación de todos los traders en este momento donde van a hacer su operación es muy baja, pues es muy probable que si ustedes ponen su operación, les quede ahí bailando, les sube un tick, baja un tick, sube 2 ticks, baja un tick y se les queda en ese punto.
A diferencia de que si estamos, por ejemplo, identificando que es una zona supremamente importante para los traders, nuestra operación se va a desencadenar un poquito más fácil y más rápido hacia nuestro objetivo. Encontramos también lo que son las figuras chartistas o los patrones relevantes dentro del precio, que también lo vamos a tocar más adelante, todo lo que tiene que ver con hombros, cabeza, hombro, dobles pisos, dobles suelos, etcétera. Lo que es el retroceso de Fibonacci, que muchas veces utilizamos niveles importantes, como lo son, por ejemplo, el 61.8. Y finalmente encontramos lo que son las escalas de tiempo, o las time frames, que incluye todo lo que son gráficos de 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos, un día. Nosotros personalmente no utilizamos el de un día por ser scalpers. Utilizamos principalmente gráficos de 1 minuto, 5 minutos y hasta 15 minutos. Vamos a ver ahorita cómo aplicar el análisis técnico dentro de la primera parte. Vamos a ver primero cuáles son todos los tipos de gráficos para los que apenas están iniciando en este mundo. Vemos que no todos se hacen desde las mismas velas. Hay algunos más que nos pueden ser útiles. Encontramos, por ejemplo, lo que es el gráfico de líneas, gráfico de barras, que también es conocido como Open, High, Low, Close. Encontramos lo que son los gráficos de velas japonesas, que son los más comunes. El gráfico de Order Flow, que es primordial en nosotros. Y el gráfico de ticks. Vamos a empezar con lo que es el gráfico de líneas, que este gráfico de líneas muchas veces se utiliza para ver un poquito lo que es el mapa general de temporalidades mayores en los mercados. Ya se utiliza para saber si están, por ejemplo, cerca de niveles relevantes, para ver si está haciendo cierres de ciclos, para ver si hay tendencias, para ver si hay rangos en los mercados. Es para hacer un análisis un poco más macro del precio. Representa el cierre de los diferentes intervalos de tiempo en las líneas y dice que es uno también de los más antiguos. La facilidad de este es que con un vistazo rápido que nosotros le damos al mercado sabemos, bueno, esto aquí hubo una tendencia alcista, tendencia bajista, seguido de una fase de rango. O sea, prácticamente es identificación supremamente rápida de qué ha pasado con el precio. Vamos a encontrar también lo que es el gráfico de barras o Open, High, Low, Close. Y bueno, este ya ofrece un poco más de información que lo que es el gráfico de líneas. Este ya nos puede marcar, digamos que aquí pueden encontrar las barras verdes, las alcistas, las barras rojas son las bajistas, pero si lo traemos a este punto y vemos a detalle cada una, nos va a mostrar al lado izquierdo lo que es el precio de apertura, qué punto abrió esa vela, digamos, en un minuto. ¿Cuál fue el punto mínimo hasta el que llegó? Significa que el precio abrió aquí, llegó a bajar hasta este punto, hasta el mínimo, y después de que llegó a este punto subió, hizo un máximo, ¿sí? Hasta donde se extendió, retrocedió, y al lado derecho vamos a encontrar que cerró en este punto. Por ejemplo, tenemos gráficos de barras en un minuto, significa que aquí abrió en el 00, bajó, subió, se estuvo moviendo y cuando iban 59 segundos, se acabó completó el minuto, cerró en este punto y dibuja automáticamente lo que es la vela. Igual pasa cuando es bajista, precio de apertura, subió hasta este punto, cayó, hizo un mínimo y cerró en esta parte del lado derecho. O sea, nos dan un poco más de información que el gráfico de líneas, porque aquí ya nos está mostrando, primero, dónde abrió, segundo, dónde cerró, tercero, cuál fue el punto más bajo al que llegó y cuarto, cuál fue el punto más alto al que llegó el precio en un tiempo determinado. Ahora encontramos lo que es las más famosas, la que la mayoría de ustedes han llegado a ver, que son las velas japonesas, que ya básicamente vienen desde el siglo XVIII, cuando se empezaron a utilizar en Japón, en todo lo que tenía que ver con los plantíos de arroz. Este tipo de velas ya ofrece información con más detalles, es más fácil y más digerible visualmente para que nosotros podamos echar vistazos rápidos. Y la diferencia, por ejemplo, con el Open, High, Low, Close es que tenemos que estar buscando, bueno, ¿dónde abrió? Bueno, ¿dónde cerró? Tiene más o menos esta dimensión y esta, ¿ya? Pero en el gráfico de velas
nos permite ver prácticamente lo mismo que la anterior, que sería, por ejemplo, esta vela verde, una vela alcista. Significa que abrió aquí abajo. Vamos a ver si puedo dibujar más fácil con este. Ay, cogí un color que no se va a ver ni 5. Aquí está. Este que es el precio de apertura, aquí abajo abrió la vela alcista, significa que en algún momento esta vela bajó hasta este punto. Después de que bajó, se empezó a mover hacia arriba, llegó hasta este punto superior, dejando su máximo, y descendió hasta este punto y aquí fue donde cerró. O sea, aquí se acabó el tiempo que nosotros habíamos marcado como límite. Por ejemplo, si utilizan velas de 1 minuto, significa que a las 00 abrió aquí y a las 59, prácticamente 1 minuto, cerró en este punto y se movió en este rango, desde acá arriba hasta acá abajo. ¿Ya? ¿Por qué se pinta verde o por qué se pinta roja? Si la apertura de la vela está por debajo del cierre, ¿sí? Se va a pintar verde y es una vela alcista. La apertura está por debajo del precio de cierre. Si es lo contrario, si la apertura está arriba del precio de cierre, pues va a ser una vela bajista, una vela roja. Pues hay muchos que les cambiamos el color a las velas, pero para métodos explicativos es mejor verde y roja. Pero entonces es la diferencia con el tipo de velas y nos está indicando básicamente si el precio está cayendo o si el precio se encuentra en aumento. O sea, deshabilitar esto. Listo. Ahora vamos con un gráfico muy importante para nosotros en la academia, que es el gráfico de order flow. Y este es como una de las herramientas que muchos de ustedes desconocen o que muchas personas logran enseñarlo, pero que no lo explican de la manera correcta y creen que manejan el order flow y lo entienden perfectamente y que son durísimos en el order flow, pero que no entienden, por ejemplo, cosas tan sencillas como es el cruce de órdenes, por dónde entran compras limitadas, por dónde entran compras a mercado, cuál es la diferencia entre el bid, el ask, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significan estas velas de order flow? Y pongan mucha atención en esto. Hagan de cuenta que le tomaron una radiografía a sus velas japonesas clásicas. Con una vela japonesa clásica, yo lo único que puedo ver es... Ay, carajo. Vamos a cambiar esto por acá para que podamos ver un poquito más explicativo todo. Cambiemos por aquí la vista y listo. Aquí está. En una vela clásica japonesa, yo lo que puedo ver es que, por ejemplo, esta vela alcista abrió aquí, ¿cierto? Que lo acabamos de ver y cerró en este punto. Es una vela que no tiene mechas, ¿ya? Entonces yo voy a ver en un gráfico de velas una vela verde, voy a ver una vela roja, voy a ver una vela verde, aquí, con una mechita, voy a ver otra vela verde. Así vamos a ver las clásicas velas japonesas, de esta forma. Pero ¿qué pasa? Esto es lo que se conoce como nivel 1. Son las primeras velas que uno encuentra. Solamente te muestran cómo se está desarrollando el precio, pero no te muestran qué está pasando detrás de. Cuando nosotros empezamos a utilizar herramientas de order flow, podemos ver qué está ocurriendo detrás de cada una de las velas. Yo puedo ver, resulta que aquí hay cierta agresividad en los compradores, aquí tenemos lo que es un barrido algorítmico, no tenemos ningún tipo de orden de ventas, por ejemplo, y pasa lo mismo aquí, ningún tipo de ventas, y aquí tenemos órdenes de compra, que sería lo más básico. O sea, hagan de cuenta que este tipo de velas se va a dividir en dos. Vemos la vela aquí y vemos que está partida a la mitad. Entonces vamos a hacerlo acá arriba para que se vea un poquito más claro. La vela y está partida a la mitad. Tenemos en un lado, en el lado izquierdo, lo que se conoce como bid,
tenemos en el lado derecho lo que se conoce como ask. ¿Ya? Prácticamente, ¿qué está diciendo? O lo más clásico, lo más común, no vamos a entrar ahorita en lo que es cruce de órdenes, porque eso ya es que el ask se cruza por el bid y el bid en el ask, y así van como cambiando y todo lo demás. A grandes rasgos, ¿qué es? Ask son compras, bid son ventas, a grandes rasgos. Ya es como lo que se esperaría entender. Entonces, cuando nosotros nos venimos a un gráfico de order flow, encontramos que tenemos en el lado derecho todas las órdenes de compra que ya se ejecutaron y en el lado izquierdo todas las órdenes de venta que ya se ejecutaron. Entonces, ¿qué pasa? Es uno de los gráficos que nos da más claridad porque nos permite ver cuáles son los puntos de mayor actividad en la vela. Por ejemplo, este aquí, que es donde se encuentra una mayor cantidad de contratos transados. A diferencia, por ejemplo, si vemos aquí tenemos 1037, 800, ahí creo que tapé el número de arriba, pero dice 700, 1200, 1037, 800. Si lo comparamos con niveles, por ejemplo, como este, que tiene 25, 36, 5, 93, y empezamos a ver que hay niveles de interés de precio en los cuales los institucionales o la gran mayoría de traders empiezan a manejar un poco más agresividad en estos precios. Entonces, este gráfico, los gráficos de order flow, básicamente se dividen así en dos, en ask, en bid, y es como tomarle una radiografía a las velas japonesas clásicas, permitiéndonos ver agresividades, tipos, cómo están entrando los compradores, cómo están entrando los vendedores, qué está pasando detrás de bambalinas, y nosotros saber cuáles son los puntos, por ejemplo, en los cuales podemos empezar a buscar reyecciones de precio, continuaciones de tendencia y todo lo demás. Muchas veces lo que hacen traders novatos es que operan lo que es el nivel 1, las clásicas velas japonesas, pero ganan o pierden una operación y no saben por qué. ¿Por qué la ganaste? Ah, no, no sé, se ganó. ¿Y por qué la perdiste? Ah, no, es que el RSI, yo no sé qué. Ah, bueno, ok, pero ¿qué pasó detrás de ahí? O sea, ¿dónde hubo más agresividad? ¿Dónde hubieron órdenes agresivas a mercado? ¿Dónde hubieron órdenes pasivas a mercado? ¿Cuál es la zona de defensa de compradores, zona de defensa de vendedores? ¿Dónde están posicionados? ¿Cuáles son los puntos de oferta y demanda? ¿Cuáles son las zonas de liquidez que puedes ver? Y todo eso lo encontramos en el order flow y es una de las cosas que nosotros identificamos y es una de las bases gigantescas de Tatanka Trading Group. Aprender a identificar con order flow y con otras herramientas de volumen qué está pasando detrás del precio, entiendan el por qué está ocurriendo algo y que no simplemente digan, ah, no, la gané porque sí, o la perdí porque sí, ay, juepucha, y tocó mi target de 4 puntos y me voy feliz y le cuento a todo el mundo, a la mujer, al esposo, todo, ay, no, gané 4 puntos y todo, ah, genial. Pero al otro día perdí 2 o perdí 5, al otro día perdí otros 2 o perdí otros 5 y no entienden ni siquiera por qué están perdiendo o por qué están ganando. ¿Ya? Y es que entran en zonas que no tienen que entrar porque no están viendo el posicionamiento de órdenes o dejan pasar las mejores oportunidades por no identificar cuáles son las zonas de mayor claridad que hay. Y esta es una herramienta increíble, traders. O sea, de verdad que se los digo, hay que aprender a manejarla porque con esto ustedes prácticamente que si aprenden a manejarlo van a empezar a decir, jue madre, esto es brujería en los mercados. No, no es brujería. Es que estás viendo dónde se están posicionando, qué está ocurriendo detrás de. Sabes los fundamentos y sabes posicionamientos de grandes manos poderosas en estos mercados. Entonces es uno de los gráficos más importantes para nosotros. Y para terminar, vemos lo que es el gráfico de ticks, que muchos lo utilizan, que ofrece pues cierta información. Este no se basa en tiempo, este no es de 1 minuto, de 5 minutos, de 10 minutos, sino que este se va moviendo, o sea, cada tick que va corriendo depende desde el número de contratos que se haya transado en un periodo de tiempo determinado. A medida, por ejemplo, si tenemos una cantidad de compras o de ventas, o sea, un comercio muy grande de contratos en un tiempo determinado, pues este gráfico va a empezar a dibujarse muy rápido, muy rápido, muy rápido para la derecha. Y si por el contrario tenemos mercados muy lentos, por ejemplo, lo van a ver en Asia o lo van a ver en algunas horas de Europa,
y es que una lineecita de tick se demora mucho en dibujársele, y días festivos, por ejemplo, días feriados, se puede ver que, por ejemplo, estas barritas, aquí, esto es una sesión completa en días feriados, por ejemplo. Todo esto es una sesión completa, se mueve muy, muy escaso. Y, por ejemplo, en días que ya son muy volátiles, esto te lo puedes recorrer en 5 minutos o en 10 minutos o incluso hasta menos, dependiendo de la volatilidad que haya y el número de contratos que se hayan transado. Asimismo se van moviendo los ticks. Eso es todo, traders. Esperamos que les haya sido de mucha utilidad, que aprovechen todas las herramientas que estamos ofreciendo y nos vemos en un siguiente video.